Y, y les parece si oramos, porque hoy tenemos un pasaje largo, con muchos detalles, pero esperamos que sea de mucha bendición. Buen Padre y Dios, gracias te damos porque nos permites reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque nos permites aprender unos de otros y compartir, Señor. Ruego para que tú bendigas este tiempo, que tú nos dirijas por este pasaje tan hermoso, Señor, y clamamos para que no seamos solamente personas que escudriñan tu palabra. Permítenos ser de estos que se dejan escudriñar por tu palabra para hacerla por obra y llevar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Uy, qué bendición. Aquí se está uniendo mi hermana Lucy. Entonces, vamos a hacer un repaso también, porque es bueno ir viendo la secuencia de lo que estamos estudiando. Y hoy vamos a intentar abarcar Hechos capítulo 2 del versículo 14 al 36. Pero, ¿qué pasó en los primeros 13 versículos del capítulo 2? Bueno, el Espíritu Santo descendía sobre los discípulos y se daba esta manifestación visible del poder de Dios que los habilitó para hablar en diferentes idiomas, en lenguas reales y lenguas vivas. Entonces, la multitud, al oír ese sonido, pues se reunió llena de asombro y no entendían lo que ocurría. Entonces es curioso que vamos a ver dos reacciones. Por un lado, gente impresionada y por otro lado, gente burlándose. Entonces decían que los discípulos estaban borrachos. Vean qué fama tenían, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Pero dejamos un reto y también quería escucharles para ver cómo nos fue en este reto. El reto anterior era pedirle al Espíritu Santo que nos mostrara una persona cercana, eh, quizás alguien con quien normalmente no conectas, o alguien que no comparte tu fe, y buscar a compartirle de una forma sencilla, comprensible y genuina el amor de Dios. Entonces quiero escuchar sus experiencias, quiero saber cómo les fue con esa tarea. Yo les voy a contar que no me fue tan bien a mí, pero bueno, algo avanzamos. Pero sí, también quiero escucharles de ustedes. ¿Alguien pudo hacer su trabajo, su tarea estas 2 semanas? Bueno, yo tengo bastante tiempo de estar con una persona cercana, dándole testimonio del Señor. Y ahora me hace gracia porque ella habla del Señor y dice que todo tiene que estar siempre puesto en las manos del Señor. Y ve, Bien. vecina, por cierto, es. Ah, de verdad. Ajá. Mi amada hermana, doña Lili, bienvenida, por cierto, bienvenido, don Omar. No les di la bienvenida. Muchas gracias. Igual, saludos a todos. Gracias. ¿Alguien más que nos pueda contar cómo le fue? Yo no sabía la tarea porque la otra clase no participé, pero les comparto que yo vivo enseguida con mi hermano y mi hermano Alberto es muy, muy tomador. Entonces no comparto casi con él porque casi siempre que trato de hablar, explota aquello y es muy difícil, ha sido muy difícil la relación. Pero gracias a Dios, después de que mi mamá murió ahora en enero, pues he estado más tratando de ser más cercana. Mm. Y tengo 2 semanas dándole de comer, dándole de almorzar, se le acabó el gas, no tenía dinero, le compré el gas. Y bueno, no he hablado con él otra vez porque él creció en el Evangelio y después se alejó, pero he podido compartirle de alguna manera el amor, aunque hoy perdí poco la paciencia.
Pues a veces no es muy fácil, No, pero gracias a Dios porque él también lo está intentando. Tiene ya 2 meses que no está tomando, aquí en la casa, trabajando, y él es jubilado igual que yo, entonces pues le he podido compartir de alguna manera el amor de Dios con la atención que él ha estado pudiendo brindar. ay, qué lindo. Sí. Gloria a Dios por esto. Muchas gracias. Ajá. Mi hermana Leida, te escuchamos. Bueno, no tuve tiempo de pedirle al Espíritu Santo que me mostrara a la persona. Digo, más bien, no se lo pedí porque la persona llegó a mí. Esta es una persona a la que le he estado hablando del Señor y ha sido, eh, pues, receptora, pero ya usted sabe, cuesta. Y entonces, esta semana, bueno, tuvo un accidente su hija que tiene como 19 años, un accidente automovilístico muy rudo. Inmediatamente me llamó, ella nunca me llama para esto, y me suplicó que orara por ella, que orara por la hija, que no sabía cómo iba a estar. Y entonces se abrió una oportunidad para estar orando con ella, por ella y su gente, y ha sido muy interesante. Así es que yo he tratado de seguir, ¿verdad? La línea de ser cercano, de compartir, de conectar. Y en realidad yo creo que muchas cosas buenas vienen alrededor de esa relación. Qué lindo. Ujú. Muchas gracias, mi hermana Leida. Puedo, sí. Claro que sí, don Omar, le damos permiso. Buenas noches a todos, primero que todo. Buenas noches. Eh, Ahí falta algo en ese reto, ¿verdad? Falta un parrafito hacia abajo. Sí, sí, tratando de hablar en el idioma de esa persona. Sí, ok, déjame leer lo que falta, dice. Porque ahí llega hasta expresar el amor de Dios. Ujú, Tú habías puesto algo así, que no se trata de predicarle, sino de hablar su idioma. Puede ser una palabra de ánimo, una acción concreta, un mensaje o simplemente escuchar con empatía, ¿verdad? Uno comúnmente padece, si de algo padece el ser humano es de la autojustificación. Uno anda buscando excusas para todo. Y bueno, puede ser que en ocasiones realmente no tenga tiempo, como dice Aleida, que Aleida habla de las múltiples ocupaciones, pero Dios ujú, pone momentos. ujú. Si algo se debate dentro de mí es ver la vejez de mamá y verla pues tan olvidadiza algunas cosas. Entonces, cada vez que puedo, yo le hablo del amor de Dios a ella. Ahora, un domingo de esos, el domingo después del martes anterior que tuvimos clase, ella vino aquí, estuvo con nosotros el domingo. Y, ¿qué te digo? Hay cosas que uno ve. Usted puede ser hermano de 2 o 3 o de 10 hermanos y ninguno es igual. No. Uno piensa igual, ninguno. Y a mí me está pasando el hecho de que de mis 2 hermanos ninguno trata a mamá igual que yo. Decirlo así, no es por echarme flores, no. Pero yo sí creo en demostrarle el amor a la gente. Y mamá pues es uno de los casos donde yo más interés tengo, que ella se sienta amada. Y ese domingo pasó algo ahí en donde pues ella se resintió un poco con mi hermano menor. Y yo decía, Señor, ¿cómo alegrar un poco el corazón de ella para que no se sienta triste pensando que nadie la ama, ¿verdad? Y cuando se estaba montando el carro, hubo un momento en que ella se quedó sola. Entonces yo me le acerqué así al oído y le dije, mamita, dile al Señor Jesucristo cuánto lo amas. Díselo. Y ella me puso la mano así aquí en el cachete y me dice, papito, yo al Señor le digo a cada rato cuánto lo amo. Y yo digo que esos son momentos en donde de alguna forma el Evangelio, que tiene que ver, ¿verdad?, con el amor manifestado del Señor, aunque sea como dice esto que pusiste, que puede ser
No se trata de predicarle, sino de hablar su idioma. Puede ser una palabra de ánimo, una acción concreta. Un abrazo muchas veces habla. Mm, Un ujú. abrazo con solamente decirte, mi hermano, mi hermana, cuánto te amo en Cristo. Y estoy con vos en tal situación, como eso que mencionaba Leida, del accidente de la hija de la amiga. De ahí, ese tipo de encuentros muchas veces habla más que cualquier cosa que puedas hablarle vos a una persona durante una hora, Sí, porque está hablando del amor manifestado de uno que dice seguir a Cristo. sí. Y yo creo que la gente tiene que ver en eso para que crea que es cierto, porque es muy fácil decir, el Señor te ama. Eso es facilísimo, pero Para la que gente no tiene que crean vivirlo y muchas veces lo vive a través de otros. y demostrar. ¿Sí? Qué chido. Gracias, don Omar, muchas gracias, de verdad. Vieras que a mí me pasó una situación muy parecida. Yo tengo un amigo que lo conocí en la universidad, fuimos a la universidad, y, bueno, lo estimo un montón, ya tenemos más de, ay, no sé, si unos 20 años de ser amigos. Y yo le he hablado del Señor, claro, y en algunos momentos me ha abusado. He querido como que comprenda muchas cosas y muy rápido y todo, pero hace tiempo como que yo sentí que ya no podía ah, seguir en esa línea, digamos, de darle tanta información. Entonces hace rato vengo yo inquieto de cómo puedo hablarle en su idioma. Los dos somos papás de chicos pequeños, ¿verdad? Entonces, miras que yo estaba ahí, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué? Porque a mí me cuesta mucho empezar un diálogo con alguien. Y en eso él tuvo un accidente ahí en la propia casa, se cayó y se quebró la mano. Entonces, ya y como yo toda la vida he sido tan inquieto, soy un especialista en fracturas. He tenido 8. Así que cuando él me empezó a hablar de, mira, me caí, no sé qué, y yo creo que me fracturé y empecé a hablarle por ahí. Empezamos a hablar del tema y después yo interesándome por su salud, por su familia, su recuperación y todo eso. Y bueno, digo que es un testimonio alegre y triste, ¿no? Porque sí se fracturó. Y fue triste, pero fue alegre también porque hablar de su propio idioma, con sus necesidades, lo que él estaba viviendo, yo creo que volvió a construir ese puente. Sí. Mi hermano David, bienvenido. Qué gusto. Hola, hola, buenas noches. Buenas Perdón noches. que llegara tarde. No se preocupe. Que ¿Algo voy más? de camino todavía. Ah, vas de camino. Sí, y aquí voy improvisando. Ok. Bueno, gracias por conectarse. Que Dios te guarde. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo fue su reto anterior? Si no, Eh, pasamos. bueno, algo rapidito para contarles, Maynor. Sí, yo, bueno, no estuve en la lección, pero sí la escuché, entonces, sí me apunté con el reto. Y bueno, Dios que es tan misericordioso, ¿verdad? Nos presenta esas citas divinas y esas personas que están a nuestro alrededor. Tengo una vecina que le detectaron un cáncer en una mama, entonces ella es muy católica, pero es una señora muy linda porque le gusta mucho hablar del Señor, ¿verdad? Entonces ha sido unos días muy bonitos porque he tratado de estar cerca de ella, ¿verdad? Mimándola con comiditas, con cositas y estar ahí presente con ella y con otra vecina también que la hija le pasó algo parecido, pero la hija vive fuera del país, entonces ella estaba muy angustiada por no poder estar cerca de su hija. Entonces estuve aprovechando este tiempo, sí, para ayudarla, para orar por ella, para estar ahí, ¿verdad? Mostrándole el amor de Cristo Qué como lindo, debemos hacerlo. qué lindo. Entonces era eso. Muchas gracias, mi hermana Maritza. Bueno, ¿alguien más? O si no, de una vez empezamos. Muchas gracias a todos los que compartieron. Y am, si no hay nadie más, empezamos entonces con el estudio de hoy. Hoy vamos a intentar, bueno, no sé si les ha pasado que pasan como un momento de angustia y todo está muy nublado y no saben qué pasa.
Y después pasa el tiempo y esa neblina desaparece y uno dice, ah, pues Dios hizo aquello con este propósito. Ahora sí lo tengo claro. ¿Les ha pasado eso? Ujú. Casi todos los días. A mí sí. Es cierto, es cierto. Bueno, el pasaje de hoy es un poco de esto, ¿no? Algo que estuvo entre neblinas y ahora llega a ser muy claro. Entonces vamos a aprovechar este pasaje y necesito 6 voluntarios para que nos lean y que nos cuenten qué les llama la atención. Después de que esta persona lo lee y nos cuenta qué le llama la atención de ese pasaje, pues lo comentamos rápidamente entre todos. Pero ocupo 6 valientes para estas 6 sesiones. Tenemos del versículo 14 y 15, después del versículo 16 al 21, del 22 al 33, del 24 al 28 y del 29 al 35 y el versículo final el 36. ¿Algún valiente que quiere que lo apunte con la primera? Aleida. Eso. Ya tenemos uno, nos faltan 5. La segunda. Eso. La tercera y la cuarta. Oiga, don Omar, ya lo metieron. Ok, La tercera ella y la cuarta yo. ok, listo. La Fal- quinta. Maritza la quinta. Listo. El versículo final, ¿quién se anima? Yo puedo hacer ese, Mike. Gracias, Jay. Listo. Le entramos entonces. Está Jane. Mi hermana Leida, aquí tenemos el 14 y 15. Te Ah. escuchamos. Bien. Entonces Pedro 11 se puso a voz en cuello. Judíos, todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. ¿Cuál versión es? Para empezar, Pedro, bueno, los 11 ya son los 12, ya está el que cambiaron allí, está Matías, era. Y entonces están completos los 12 discípulos. Ok. Dice que se puso de pie y dijo a voz en cuello, o sea, estuvo valiente, o sea, realmente el Espíritu Santo había hecho, además de que los llenó, bueno, esto es como una consecuencia, porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero él lo que ha hecho es que tomó el lugar que le correspondió allí y habló a toda la gente que estaba escuchando y estaba explicándoles, les anunció que les iba a explicar lo que sucedía y que estaban errados al decir que estaban borrachos porque era muy temprano. Era muy temprano. Después de esa hora podrían. Ok. Mi hermana Leida, quiero hacerle una pregunta, pero cualquiera puede contestar. Si tú hubieras estado allí viendo a Pedro ponerse de pie frente a toda la multitud confundida, ¿qué habrías sentido? ¿Qué habría sentido Pedro frente a toda la gente que estaba allí? Yo creo que después de todo lo que les había pasado y esto que les está ocurriendo en este momento, o sea, el poder de Dios derramado sobre ellos, yo creo que él siente todo lo que aprendió con el Señor, ¿verdad? Y lo que los había enviado a hacer. Yo creo que realmente se apercibió de que era el momento. El Espíritu Santo lo tiene que haber impulsado. Y yo creo que él estaba seguro de todo lo que quería decir. Después, como uno lee hacia adelante, uno entiende que realmente el Espíritu Santo lo fue usando a través de todo ese discurso tan especial, tan grande.
Ajá, yo creo que fue un hecho de que el Espíritu Santo lo, lo involucró, lo llenó, le habló. Ujú. ¿Y crees que por la mente de Pedro pasó hablar tan fuerte y con tanta seguridad? ¿Pero crees que por su mente pasó que unas semanas atrás había negado al Señor? Ah, ajá. Yo creo que yo creo que hasta que llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Señor les había dicho que cuando viniera, Él les recordaría todo lo que les había contado, lo que les había hablado, lo que les había enseñado. Yo creo que eso fue lo que ocurrió, que Él lo sintió y sintió al Espíritu obrando en Él, de manera que seguro a su memoria o a su mente llegó de la información que tenía que estar hablando, que de todas maneras esa era la promesa, que él estaría con ellos. Así Ujú. es que creo que eso fue lo que le ocurrió. Se sintió acompañado, por no decir envalentonado. Envalentonado. Ajá. Muy interesante. Sí, sí. ¿Y cómo Ujú. crees que la audiencia, al escucharlo hablar con tanta seguridad y se dieron cuenta que no estaban borrachos, tú crees que sintieron asombro, sintieron vergüenza, sintieron intriga? ¿Qué crees? Yo creo que fue asombroso, o sea, todas las palabras que él, bueno, empezó allí, ¿verdad? Como convocando a que lo escucharan, como Ujú. casi como obligándolos a oír lo que él, porque él les dice, presten atención. Yo sí creo que él estaba eh, hablando, que dice que a viva voz, creo que por eso le prestaron atención, porque en realidad todo el evento había sido impresionante y Eso. seguro ahora escuchar como el resumen de lo que realmente está después de todo el desorden, esa niebla, como que hay una esperanza para entender cuál es el hecho, qué es lo que pasa. Ujú. Sí, sí, coincido, coincido. Ujú. ¿Alguien más que tiene un comentario de estos dos versículos? Sí, que también podían asombrarse la sabiduría, ¿verdad? Con estaba hablando y el denuedo con el que él estaba hablando a esa gente, porque Pedro era un hombre sin letra, ¿verdad? Decía, no estudiado ni nada, y era un hombre con mucha sabiduría y hablándoles a ellos con mucha firmeza y bueno, con mucha bien. Ujú. Entonces, sí Pedro, digamos, él tomó esa decisión y eso no, o sea, después de que había negado a Cristo y todo el asunto, sin embargo, él, ahí, él dice, no, déjenme, tomó esa valentía de explicar lo que verdaderamente estaba pasando, ¿verdad? Para Sí. que no juzgaran y no, porque cuando ellos empezaron a decirles que estaban borrachos, ¿verdad? Entonces él dice, no, yo necesito explicarles lo que está sucediendo aquí y déjenme aclararles esta gran verdad, ¿verdad? Entonces tuvo esa gran valentía de hacerlo, sin embargo, y me imagino que muchos se maravillaban al escuchar el denuedo de Pedro, ¿verdad? Ujú. Qué buen comentario, mi hermana Maritza. No, y otra cosa, de ver que Pedro, a pesar de que era un poco inestable y muy impulsivo, al ver lo que él hablaba en esa forma, ahí eso también los sorprendió mucho. Sí, y es vacilón lo que dices, porque Lucas tiene como es el que más registra las metidas de patas cada vez que Pedro habla, ¿verdad? Y en esta ocasión rescata que se puso de pie, tomando mucha autoridad, voz en cuello para que todo el mundo lo escuchara, pero mira la formalidad en su discurso. Compatriotas judíos, ¿verdad? Déjenme explicarles. Sí, Yo me suena. imagino que Pedro, mientras hablaba ahí a lo interno, seguro se acordaba de las palabras del Señor cuando le dijo, y recibiréis poder, Ujú, ¿verdad? Porque él fue testigo en sí mismo del inicio del Evangelio, a ujú, través de ellos como iglesia, ¿verdad? eso. ¿Quién Muy sabe cuánto pensó Pedro en ese rato mientras hablaba y darse cuenta tal vez que ni siquiera estaba hablando por sí mismo, en el sentido de que Que no era ni él. Pedro no era un hombre letrado. sí, sí, es cierto. Aquí vemos definitivamente puro mérito del Señor.
Ujú. Sí, así es. Yo creo que, ay, perdón, hermana Leida, ¿no? Ajá, no, adelante. Yo creo que el asombro fue tanto del lado de los discípulos y el lado de los demás, ¿no? Porque los discípulos, era la primera vez que no estaba Jesús con ellos. Y la gente de fuera veía que siempre estaban con Jesús. A lo mejor eran valientes cuando estaba Jesús. Cuando dijeron, que caiga fuego, pedimos que caiga fuego del cielo, Señor, y destruya esto. Ujú. Pero de pronto ahora no está Jesús, entonces la gente se le ha de ver hecho asombroso verlos tan valientes. Y claro que a los 11, pues también, porque decían, entonces está el Espíritu Santo realmente ya con nosotros. Jesús de alguna manera se estaba haciendo presente a través de su Espíritu Santo. Y también debe haberles causado mucho asombro. Seguro cuando llegaron a casa decían, ni me la creí. Qué propiedad la de Pedro. Muy buen Yo me comentario. imagino a Pedro ahí en los pasillos de Jerusalén cuando salieron para sus casas, como quien dice, ¿viste? Ah, como que no me creíste. Yo qué rajado. Lo que me pasó. Muy bien. Quería antes de pasar a la siguiente, aclarar aquí, apenas son las 9 de la mañana, en otras versiones dice es la hora de la oración, Tercera, la tercera. la tercera hora. Entonces, aquí él está reconociendo que no son em, cualquiera, sino que son devotos, personas devotas al Señor, ¿verdad? Que siguen las tradiciones de aquel momento y además de que era temprano, es un momento para orar. Entonces, sí quería aclarar eso. Ok. Vamos entonces con la siguiente. Y aprovechando que tenemos a Marita aquí. Ah, don Rodolfo, quería hacer un comentario. No, 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 no. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, Mayrita, del 16 al 21. Este está muy bueno. Dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué te llama la atención? Todo. Lo subrayo Me todo. llama la atención que son muchos versículos. Bueno, como judíos, bueno, nosotros ahorita tenemos una Biblia completa, ¿no? Pero ellos no tenían más que el Pentateuco, la Torá y los libros de los profetas, y bueno, eran estudiosos y sabían que eso ya estaba profetizado. Me llama la atención que ahora sí entendían lo que estaba profetizado y todo el tiempo que estuvieron con Jesús y todas las profecías que había de él, pero no las entendían, ¿no? Estaban sus ojos cerrados. Entonces ahora entienden porque está el Espíritu Santo ahí y Él es el que les está revelando. Y dice el Señor, pues recuerda la promesa que viene en Joel acerca del Espíritu Santo, y se estaba dando en ese momento, estaba derramándose sobre todos, por eso estaban hablando en lenguas distintas, lenguas que otros sí podían entender, pero que los otros nunca habían hablado. Y que me llama la atención que, bueno, está como que es una parte para el momento, una parte hasta el 18 quizás, y ya del 19 en adelante es más bien como versículo 18, 19, 20, escatológico, ¿no? Al futuro, pues, anunciando la segunda venida del Señor. Y el 21, pues, un versículo maravilloso, ¿no? Dice que todo, aquí no es nada más unos u otros, sino todo el nombre del Señor será salvo.
Y pues es la promesa que el Señor hizo a sus profetas, y ahí se empezaba a cumplir, o se estaba cumpliendo otra de las promesas en el Antiguo Testamento. Lindo. Muchas gracias. Marita, y si tú hubieras estado entre la multitud y escuchas a Pedro decir esto es lo que dijo el profeta Joel, ¿qué sentirías al pensar que algo tan antiguo se estaba cumpliendo frente a tus ojos? Pues así como soy de dudona, a veces no soy muy fácil de creer las cosas, necesito examinarlas, pero yo creo que había ido a buscar el rollo del profeta Joel para ver si realmente era lo que estaba escrito, y no estoy segura, la verdad es que no sé si lo habría creído. Muchas veces en el canto ese que cantan, si hubiera estado ahí entre la multitud cuando crucificaban al Señor, tal vez yo había sido uno de los que gritaban, crucifícale. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque no estuve ahí en ese momento, y porque el día que invoqué su nombre fui salva. Pero yo creo que sí había estado así como poquito dudosa, a lo mejor me hubiera gustado escudriñar un poco, o a lo mejor el Espíritu Santo me había redarguido y tocado en ese momento y había creído. Sí, sí, porque aquí también Pedro está siendo bien atrevido, ¿verdad? Porque su audiencia conoce muy bien los textos. Entonces él los está interpretando para el momento que se están viviendo estas cosas. Entonces, sí, había muchas Mairitas también en esta escena. Y de varios también. Sí, 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 no, Todos, porque yo creo que uno no se sorprendería, diría, ¿será cierto que es la situación así? está esto pasando. Esa Sí, profecía dice, sucederá que en los últimos días, ujú, pero no tenía conciencia de que en ese momento estaba empezando el tiempo de los últimos días, a sí, través de lo que él hizo, porque él se levantó y profetizó. Es más, yo no creo que Pedro se supiera de memoria ese pasaje. El Una Espíritu pela al Santo Espíritu Santo en él, ¿verdad? se lo reveló. le tenía poca fe a usted a Pedro, don Omar. No, no, ahí digo yo, como él entendía mucho de redes y pescados nada más, Pues sí, pues sí. Pero este ¿sí? es un pasaje, ¿cómo se dice? Que estaba anunciado para el profeta, para el Mesías. Entonces era algo de los textos más populares, casi como que nosotros nos digan, bueno, recite el Salmo 23. Ah, bueno, pues eso no está tan difícil, ¿no? Este es muy parecido. Pero quiero hacerles una pregunta sobre quién descenderá su espíritu, según lo que vemos en el texto. Sobre aquel que Sobre no todo el recibe género el humano. nombre del Señor, Primer detalle, todo el sobre género el género humano. humano. Ajá. Sí, este texto originalmente se pensaba que era para el pueblo judío, pero aquí hay un giro, ya no es solamente judíos. Y viene la explicación. ¿De qué personas habla? De todo De género sus humano. escogidos, De mis siervos y mis siervas, de sus y los escogidos. y los Este es ancianos, muy importante. Siervos y siervas. Ajá, ¿quién más? Viejos jóvenes y y Jóvenes, viejos y ancianos. jóvenes. jóvenes y Jóvenes, ancianos, ancianos Ancianos. y tenemos algo más. hijos y hijas, dice. Ajá, muy bien. Los hijos y las hijas. Esto es una fórmula del hebreo muy común, ¿verdad? Para decir todos, todos, todos. Los hijos, las hijas, los jóvenes y los ancianos. Básicamente la idea es, ya la edad no es una barrera, ¿sí? Ujú, sí. Pero de las Pero, cosas es que tenemos esta idea de siervos y siervas como los que sirven al Señor, pero el término es mucho más literal. O sea, sobre los esclavos. Los mm, esclavos también van a poder profetizar. Las esclavas también van a profetizar. ¿De qué nos habla eso? No solo se rompe la barrera de edad, también si eres O libre sea, o de esclavo. clase.
De clases sociales, exactamente. Muy bien, muy bien. Y don Omar dijo que esta frase sucederá en los últimos días. Y aquí empieza esto que a veces nosotros decimos, uy, los últimos días son el final del mundo. No, generalmente esta frase se utiliza en toda la Biblia, bueno, en todo el Nuevo Testamento con la idea de el tiempo que inicia con Cristo y va a terminar con Cristo, ¿sí? Con su maravilloso regreso. Entonces sí vemos también un ya, pero todavía no. Como muy bien decía Mayrita, versículo 17 al 18, ya. 19 El Satanás. 19 hacia adelante, hacia el 20, del todo todavía no, porque estas cosas todavía no han pasado. Pero lo que cierra Inclusive todo dice, esto es el versículo 21, el ahora, ajá, el que fue. inclusive en el 19 que dice, arriba en el cielo y abajo en la tierra, mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Y Ujú, entonces uno dice, Que ¿cómo va Es, a es, mostrar eso? es un párrafo en el tiempo, o sea, Mm, no es en un momento, es desde ese momento en que se dio el caso hasta el fin, hasta la venida del Señor exacto, nuevamente. exacto. Excelente comentario, mi hermano Rodolfo, muy todo, bien. todo tiempo. Hasta que llegue el día del Señor. Entonces se introduce algo muy importante, el día del Señor. Después lo vamos a hablar un poquito más. Ahí estamos nosotros en ese barco también. Estamos aquí. Gracias, Correcto. Señor, estamos aquí. Sí. Am, en el texto original de Joel, ¿quién era el Señor? El Mesías, Jehová, Jehová, O a Dios. ¿Y así a es. quién le está aplicando este texto? Pedro. según el 21, Jesucristo. A Jesucristo. Exactamente. Está diciendo, esto que estábamos esperando se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Alguien más de esta sección? Qué extraño, ¿verdad? Que en un párrafo como este se mezclen tiempos y tiempos, Ujú, tiempos inmediatos y tiempos futuros, ¿verdad? Mm. Solamente porque lo estamos hablando y entendemos un poquitico más a través tuyo, pero uno pasa y tal vez salvo el 21 uno diría todo eso es a futuro. ujú. Pero bueno, se va entendiendo un poquito más. Bueno, algo maravilloso es que no fue a través mío. Yo le estoy copiando a Mayrita. Bueno, Bien. Estamos construyendo juntos, pero sí. Sí, esto es muy bueno. Ujú. Ah, Ahí es la inauguración, ¿no? Exacto. De la era del Mesías, ahí empieza, como cuando se cortó el listón rojo, se Exactamente. inaugura. Exactamente. Qué buena analogía, nunca se me había ocurrido. Mi hermana Leida quería comentar algo. más bien quería hacerte una pregunta, ¿puedo? Claro que sí. Sí. Cuando dice derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, ¿verdad? Entiendo que en ese momento había derramado el espíritu sobre los 120 y junto con los apóstoles. Y luego, ¿verdad? Cuando dice esto, en realidad, esto es en un futuro, o sea, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, hijos, hijas, y profetizarán y eso, porque no se da allí mismo, ni se da incluso en todo este tiempo, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Más o menos eso es así, el espíritu que es derramado es para los tiempos del Señor, cuando todos profetizarán, ¿verdad? Y derramará el espíritu sobre todos los siervos y siervas, más o menos, y profetizarán digamos, para los que creen en el milenio, y si no, para cuando todos estemos con el Señor. Uh-huh. Sí, esto ha dado pie a muchas interpretaciones. Bueno. Y hay muchas escuelas de pensamiento, pero creo que cuando vemos la secuencia inmediata, lo que podemos decir es que Pedro en ese momento está explicando lo que acaba de pasar, porque ellos Mm. dijeron, bueno, ustedes estaban borrachos. No, 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 esperen, no estoy borracho. Vea que bien estoy, que hasta me acuerdo del profeta Joel. Y empieza a explicar
lo que el profeta había dicho muchos años atrás, pero es para explicar la experiencia que habían tenido recién, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. Él está explicando recién lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar es que el Señor, como dijo Mayrita, se rompió el listón rojo y el Espíritu Santo desciende. Ahora, sobre todo género humano, aquí tiene la explicación hacia abajo, ¿verdad? La segunda parte del versículo 17. Es que el Espíritu Santo ya no está restringido a un número de personas o a un grupo particular, sino que rompe estos paradigmas de edades, rompe estos paradigmas de estratos sociales, ¿verdad? Y antes había dicho el apóstol, bueno, queridos compatriotas judíos y todos los que están ustedes aquí reunidos, este era un anuncio muy importante, porque era la audiencia era judía y no judía, y ahora esto se abre para todos. Y entonces ahí tiene mucho sentido el capítulo 1 versículo 8, ¿no? Cuando él va diciendo, y me seréis testigos acá y acá y acá, va haciendo círculos cada vez más grandes, ¿verdad? Entonces, sí, no sé si te ayudo con la respuesta. Sí, muchas gracias, muy claro. Ok. Muy claro como el río cuando llueve, decimos aquí. No, 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 no. No, es broma, es broma. Bueno, vamos rápidamente para el versículo 22 y 23, ¿les parece? A cargo de mi hermana Lili. Para servirle. Bueno, dice así, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. ¿Qué le Ah, llama la atención a mi hermana Lili? está rudo. Ahí es donde de lo que el Señor vino a hacer por todos nosotros, ¿verdad? Y cómo me imagino a Pedro diciendo esto, pueblo de Israel, escuchen, ¿verdad? Ajá. Y digo yo, bueno, es parte de lo que el Señor quería que los discípulos hablaran, de lo que era las buenas nuevas, ¿verdad? Ujú. Y sobre todo de lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros y de ellos, porque en ese momento estaban hablando de ellos, de los milagros, señales y prodigios que Ujú. realizó el Señor en Ujú. medio de todo, de todas las cosas que Él vino a hacer, ¿verdad? Y de feria, este fue entregado y determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, de sí, el Señor lo permitió con ese propósito, ¿verdad? Que Él viniera a la tierra Ujú. para que Él fuera entregado, Ujú. entregado como Él, sin mancha. Eso me gusta mucho. Determinado propósito y previo conocimiento. Ujú. Mm. Mi hermana Lili. eh, David, sí, te escuchamos. Yo estoy viendo aquí, no sé, me corrige usted si hay como él se dirige al pueblo de Israel, entonces no está dirigiéndose a los pecadores normales, digamos que decían ellos, como a los gentiles o así, sino que se dirige al pueblo de Israel, el pueblo escogido, y ahí está haciendo como antes, quitando clases sociales, interpreto yo, porque está diciendo que aunque nosotros somos, que el pueblo de Israel, aunque somos los escogidos, Jesús murió y cumplió el propósito que ya Dios había en la cruz por culpa de nosotros, entonces nos está poniendo todos como en un mismo estatus, El diciendo que mismo por saco. culpa de todos nosotros, por nuestros pecados, fue que Él murió. Ujú. Mi hermano David, y no sé si también percibe el final, el versículo 23, el hachazo, ¿verdad? No sé, Ajá, sí, de gente gente malvada. malvada. Y no, Sí, no, sí, suave, claro. suave, que vea este. Ustedes lo mataron. A Ajá, ustedes.
Sí, y sí, o sea, clavándole una nosotros cruz. con todas las actitudes y los pecados y como la gente venía a Dios y luego ya no, y luego sí, y luego todo eso, entonces, o sea, al final, ya Mm. es por culpa de todos nosotros y todo como pasó, o sea, no está diciendo, no se salva a nadie, son todos ustedes gente malvada y es el pueblo escogido el que le está hablando. Mi hermano David, aprovechando que habló, usted, ¿cómo, después de escuchar esta frase, ustedes lo mataron, ¿cómo te imaginas el silencio que siguió? ¿Tienen desconcierto, miedo, arrepentimiento, vergüenza? ¿Qué piensa? Hay mucha, de todo un poco, vergüenza, arrepentimiento, digamos, culpabilidad, porque hay, todo eso va dirigido a uno, ¿verdad? Y no es para menos, digamos, ya de por sí, que fuera una persona que muera por culpa de uno, pero están hablando de Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, Ujú. y eso es algo muy fuerte, ¿verdad? Que se dirijan a uno y que lo encaren o le digan así de frente, es algo tan directo, y es algo que lo pone a uno a pensar, ¿verdad? Realmente, cómo está tomando en cuenta el sacrificio que se hizo y cómo lo está valorando ahora, tantos años después, que uno se dice que es cristiano, ¿verdad? Y cómo está viviendo y cómo está valorando realmente ese sacrificio y todo lo que se sufrió. Sí. Y vemos algo muy interesante, aprovechando que el hermano David hizo ese comentario. Viendo la sección anterior, tenemos una gran promesa y vemos una gracia infinita, ¿no? El Espíritu Santo accesible a todos. Pero ahora en esta nueva sección vemos el contraste, por eso sentimos la tensión. Hay buenas nuevas y hay malas nuevas. Las malas nuevas fue que somos gente malvada que matamos y clavamos al Señor. Uf, se escucha, Yo, ¿no? La yo tensión. creo que ahí tuvo que haber habido de todo, Marito, ¿no? Ah, sí. Todo un Porque Pedro poco. lo que hizo fue defender la condición de Mesías, de Jesucristo. Ujú. Y dice, señales y prodigios que Dios hizo en medio de ustedes. Y eso ustedes en plural significa que ahí podían estar parados gente que venía asombrada y a Ujú. la vez, ¿cómo te dijera? Tocada por el Espíritu. Como también había gente ahí que fueron de los que después dijeron, mira, esos están borrachos, Exacto. De, los que siguieron engañados, Sí. que no iban a sentir ninguna culpa ni nada por el estilo, también hasta molestia de pensar que me estaban tachando de asesino. Sí, porque muchos de los presentes vieron los milagros, las señales y los prodigios. Sí, claro. Sí. Y algunos dejaron de seguirlo y fueron de los que gritaron después, crucifícalo. Por Ujú. eso le dijo que era gente malvada. Ustedes lo mataron. Qué rajado. Imagino los otros 11 diciendo, oye, Pedro, así de directo, ¿no? ¿Alguien con algún otro comentario? Otra vez yo. Dale. Que y todavía, digamos, no lo dice directamente con Jesús, sino que lo tira directamente a Dios, que son cosas que hizo Dios por medio de él. O sea, no nos está diciendo solo que somos gente malvada, que hicimos todo eso, sino que no se vieron las señales que hizo el Dios mismo. No sabe, porque a veces comentan, o en algunas otras partes de la Biblia se dice de los milagros y las cosas que hizo Jesús. Pero aquí le está diciendo directamente los milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Entonces como que lo eleva aún más y después le sale diciendo gente malvada y todo eso, ¿verdad? Sí. Y como Mainitos, como dice un comentario aquí, dice, también los dirigentes de la primera iglesia oraron por milagros y lo vieron, no como hechos casuales o Ujú. sucesos ocasionales, sino como evidencia de la unción de Dios en las que continuamente se glorificaba a Cristo a través de la iglesia y que por consiguiente debían buscarse y ser bien recibidos. Mm, un buen comentario. Ujú. Yo creo que es parte de lo que uno dice, sí, pero si vieron tantas señales, tantos milagros y tantos prodigios, ¿y por qué aún así gritaban que lo mataran, verdad? Pero era el plan que el Señor ya tenía Sí. establecido. Y vemos a Dios todavía soberano y está por encima aún de la maldad, ¿no? Sus planes. Porque
eternos. Inclusive era la forma como más evidente de glorificar a Jesús. Mm. ¿Algún otro comentario? Yo lo veo desde digamos, como la palabra en ese momento está hablando de lo que pasó, ¿verdad? Que habían crucificado a Jesús por que no le habían reconocido todo lo que había hecho extraordinario, ¿verdad? De milagros y todo. Pero que también nos habla a nosotros en el tiempo en que estamos, ¿verdad? Que es algo que tenemos que ver porque aún nosotros hoy podemos entender que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y en estos tiempos muchas veces no entendemos o no queremos entender todo lo que el Señor nos habla en la palabra, ¿verdad? Y nos hacemos de la vista gorda. Así que la palabra no estaba escrita para esos que estaban en ese momento, sino para que nos hablara a través del tiempo. Sí, sí, de generación en generación. Muy buen comentario también. Muchas gracias. Vamos entonces inmediatamente al siguiente, que es del 24 al 28, para descubrir, porque si esto terminara acá sería muy desalentador, pero vamos a ver qué suma el apóstol. Versículo 24 al 28, don Omar. Dice así, dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Qué lindo. O sea, es un gozo continuo. Don Omar, ¿y qué le llamó la atención? De cómo esta palabra habla del estado divino de ese Jesús que delante de todos los que estaban ahí era un hombre, Ujú. ¿verdad? Pero como Pedro a través de, bueno, el Espíritu Santo a través de Pedro le aclara a la gente que era imposible que la tumba retuviera al Señor, porque el Señor en algún momento lo dijo, y tal vez los discípulos no lo entendieron, ¿verdad? Que yo tengo el poder para entregar mi vida y tengo el mismo poder para tomarla, Ujú. porque en Él estaba la divinidad. Y aunque es difícil de entender, yo me imagino que la gente que lo oyó ahí trató de ligarlo a Jesús el Nazareno, el hijo de María y del carpintero José. Decir, bueno, ¿y cómo? Pero si alguno creía la profecía que se estaba estableciendo, releyendo ahí, por decirlo así, Exacto. voy a entender, ¿verdad? Sobre a ese Cristo que aunque humanamente lo crucificaron y lo sepultaron, ya no estaba en la tumba. Tenemos un Dios que dejó su tumba vacía. Por eso dice arriba, sin embargo, Dios los resucitó. Don Omar, bueno, me encanta ese comentario que acaba de decir mi hermana Lili. Dios lo resucitó. Acabamos de ver un contraste. Allá acaba de mostrarnos al Jesús hombre, el hombre de Nazaret. Y aquí nos está enseñando que era algo más que un hombre, porque la muerte no lo pudo mantener bajo su dominio. ¿Sí? Quiero resaltar ese contraste. Pero don Omar, al inicio, Pedro está hablando de Joel y está reinterpretando Joel. Ahora, ¿qué parte de la Biblia estará interpretando? Habla que fue David, no sé si eso está en un salmo de David. Sí, sí. Y que me gusta mucho porque
Pienso yo que al principio Pedro habla de la vida en espíritu de Jesús, pero en el 26 dice, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No Ujú, dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Es decir, el Señor está hablando de su condición que mantiene ya en el cielo, a la derecha del Padre, en una condición de un cuerpo glorificado, porque su cuerpo natural no iba a vivir, ¿viviría en qué esperanza? En la esperanza de no corromperse, ujú, ujú. ¿verdad? De lo que le pasa al ser humano sin Cristo, que si muere hoy, pues su cuerpo y su vida como tal, pues se corrompen, en vista de que no hay salvación a favor de él. Sí. Me- eh, ¿Alguien tiene algún comentario de estos versículos? ¿O ve algo más? Inclusive, me parece que Dios también ahí está salvando a Pedro, diciéndole a la gente lo que el Señor verdaderamente hizo y por qué Sí. lo hizo. Me recordaste con ese comentario que bueno, un escritor muy famoso decía que le preguntaron, ¿cuál es tu palabra que más te gusta del Nuevo Testamento? Entonces todo el mundo pensó que él iba a decir gracia, amor o algo así, pero él dijo, mi palabra favorita siempre cuando leo el Nuevo Testamento es pero o sin embargo, porque cada vez que se introduce pero o sin embargo hay un cambio y antes nos muestra la oscuridad, pero y ahora viene la luz. Aquí empieza igual, vemos otro giro. Sin embargo, Salmo 16 del 8 al 11. Ese mismo, ese mismo. Ujú. Y don Omar, ¿qué crees que habrá pasado por la mente de la gente al escuchar esa frase? Pero Dios lo resucitó. ¿Había esperanza? ¿Había, no sé, sorpresa? ¿O había incredulidad? Bueno, cuando recién estaba pasado Pentecostés, había gente que estaba asombrada. Ujú, Otros dijeron que no, que estaban borrachos, pero yo pienso que el asombro vino aún más cuando empezó a ver a un hombre no letrado como Pedro diciendo verdades divinamente establecidas, ¿verdad? Porque ¿a cuántos dice el Señor en su palabra que se le presentó? Dice que se le presentó a más de 500 personas a la vez. ¿Quién sabe cómo hizo, verdad? Eso yo trato como de darle pensamiento a eso. Bueno, ¿cómo hizo el Señor para estar presente ante 500 personas a la vez? ujú, ¿Verdad? Y eso es eso es ¿cómo se dice? La forma que lo dijo Pedro, digamos, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Para quien creía en ese momento era una palabra, maravillosamente llena de esperanza. definitivo, definitivo. Porque si lo escuchaste en el tiempo, Jesús, tal vez yo fui uno de los que llegó ahí y fui de los que estuvo oyendo a Jesús a menudo. De ahí, como pasa ahora en la iglesia, que uno oye la palabra y uno se regocija en el sentido de saber que hay un Dios bueno que está a favor de uno y no en contra, Ujú, ¿verdad? Y yo pienso que ese Dios lo resucitó, habla de que la historia sigue, ujú. habla de que es una historia llena de esperanza, ¿verdad? Y también quiero rescatar cómo Pedro está siendo muy atrevido. Está reinterpretando un texto muy popular de Joel y aquí un salmo muy popular. Pero este salmo lo está, por su introducción, nos está mostrando algo bien interesante. David dijo esto, pero ¿dónde está David? En el sepulcro. En el sepulcro. Entonces este salmo no habla de David, habla de uno más grande. Ujú. Sí, ok. ¿Alguien con algún otro comentario? ¿Alguna nota que quiera decir? ¿No? inclusive, perdón, Mainito, en el 27 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, porque eso estaba hablando de Jesús, cuando inclusive él fue se manía a llorar, a decirles a papá Dios que lo pasaran esa copa, pero no iba a terminar en el sepulcro. Y ahí, según entiendo en comentarios, sepulcro no habla del cajón de madera ni habla del hueco en una montaña de piedra. Sepulcro.
sino habla del tema del lugar de los muertos, ¿verdad? El lugar de los muertos, si el Señor no era, no estaba muerto. No estaba muerto. Sí, muy buen comentario. Bueno, vamos a pasar a nuestra hermana Maritza que nos va a leer y nos va a explicar del 29 al 35. Mi hermana Maritza, la escuchamos. Ok. Dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento ponerle en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción, ni que su fin fuera la corrupción. Este Jesús, Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios y habiéndonos recibido, esto está muy pequeño, y habiéndonos recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Mi hermana Maritza, ¿qué le llama la atención de estos versículos? Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Porque Pedro les hace ver a ellos de que David, había muerto, ¿verdad? Ujú. Y que su sepulcro estaba ahí, ¿verdad? Entre nosotros, era algo evidente, ¿verdad? Y pero que el Señor le había dado promesas a él, a Jesús, de que vendría ese Mesías, que era de lo que ellos estaban experimentando, de lo que habían vivido, de lo que habían visto. Y y entonces es demasiado hermoso, ¿verdad? Ver cómo Pedro con tanta sabiduría les hace ver a ellos todo lo que David había comentado y había hablado y había profetizado, de verdad, de parte de Jesús, ¿verdad? Y cómo la vida de él pues estaba ahí en el sepulcro, pero que su fin no era la corrupción, o sea, que él había alcanzado esa salvación, esa promesa Ujú. de parte del Señor, Qué lindo. ¿verdad? Y que Jesús había prometido eso para su pueblo, ¿verdad? Resucitar a los que habían creído en él. Y entonces, cómo ahora ellos pueden experimentar y vivir eso prometido, ¿verdad? También. Y cómo Jesús había experimentado de donde le dice, David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Wow. Mi hermana Maritza y también mi hermano David tiene la mano levantada, pero quería preguntarle a mi hermana Maritza, ¿qué imagen te viene a la mente al escuchar esas palabras? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Eso suena a trono, poder, victoria. ¿A qué le suena? Completamente el Señor le dio toda autoridad a Jesús, ¿verdad? Toda autoridad al Señor y y vemos cómo Jesucristo está en ese trono de autoridad que el Señor lo
lo tiene ahí. Qué lindo. Mi hermano David, ahora sí, por favor, le escuchamos. Qué bonito, digamos, ahora en la página de la diapositiva anterior, digámoslo así, que usted dijo, porque tal vez usted como que tiene un poco más de sabiduría, un poco no, bastante más de sabiduría que nosotros en respecto al análisis de la escritura, que usted dijo ahí que cuando usted lo dijo que David era el que estaba, cuando citó Pedro el Salmo de David, realmente no era David que estaba hablando, era Jesús. Y ahora Pedro, para que si quedó alguna duda, si acaso queda alguna duda respecto a las palabras que él dijo de David, está explicando que en realidad no era David, porque su sepulcro estaba ahí, su cuerpo estaba ahí, todo estaba cerrado, y no era de él de quien hablaba, sino que era Jesús el que estaba hablando. Ajá, Y está muy bonito porque, digamos, no queda espacio como para la duda, sino que él lo aclara directamente y les dice, permítame hablarles con franqueza, y ahí dice todo lo que estaba explicando, y sí, me parece muy bonito. sí, Y o sea, no queda como campo para la duda de esa parte del versículo anterior. sí. Mi hermano, voy a aprovechar que estás hablando y también a mi hermana Maritza. Nosotros sabíamos del rey David algunas cosas. Sabíamos que un tiempo cuidó ovejas, sabíamos que un tiempo fue cantautor, sabíamos que fue rey, pero ¿ustedes habían escuchado que era profeta? Y ahora aquí lo estamos viendo. No, Acabamos de descubrir también. pero eso también, perdón, Magnito, en Lucas que se está viendo ahora la lectura, eh, David quería reafirmar que él no era el Mesías, sino que por eso es que él dijo, el Señor dijo a mi Señor, Ujú, ujú. siéntate a mi derecha, porque él lo que estaba rectificando era eso, que él no era Mesías, era Jesús. Exacto. A veces nosotros tenemos esa idea equivocada que el profeta es el que adivina qué va a pasar en el futuro. La realidad, cuando vemos los profetas, son personas que están denunciando cosas de su presente, diciendo vuélvanse al Señor, pero también dicen cosas que apuntan a Cristo. Entonces, en ese sentido sí tenemos un rol profético, en denunciar cosas que vemos hoy y decimos, vuélvanse al Señor, pero también apuntamos a Jesús. Y esa es la idea. Ujú. Ah, Porque desde un principio, desde Génesis, ya se está viendo la figura de Jesús. exacto, exacto. Sí. Ahí David, ahí Me está permite- también, perdón, no, tranquilo, ahora después. que Dice ahí que en ahora el después nos vemos 34, fuera. que ahí también en el 34 está haciéndolo más que claro, porque dice que David no subió al cielo y aún así pudo declarar palabras que le dijo Dios a Jesús, digamos, dijo el Señor a mi Señor. El Señor, me imagino que el primer Señor se refiere a Dios y el segundo Señor se refiere a Jesús, que fue él le dice mi Señor. Entonces, ya ahí está profetizando también, digámoslo así. Sí, excelente. Vamos súper bien. ¿Alguien con algún otro comentario de estos versículos? Permítame, don usted. ¿Yo? El 232 dice, ¿qué se me hizo en medio de este montón de letras? Dice, a este Jesús. Y suena como extraño, ¿verdad? Que Pedro se refiere a este Jesús así Sí, como un simple mortal pareciera, pero está hablando de este Jesús como hijo de Dios. A este Jesús Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Y hay un pequeño comentario por aquí que dice, Ujú. el hecho de que Dios lo haya resucitado demuestra su aprobación de la obra de Jesucristo en la cruz. Y eso me remite a mí como cuando el Señor dijo, consumado es. Sí. Todo lo que necesitaba hacerse y demostrarse ha sido hecho y demostrado, Ujú, ¿verdad? Y realmente hay mucho de verdad en ese comentario. Dios realmente aprobó su obra, ujú, ujú. ¿verdad? Y me remite a Efesios 1:20, si me permite leerlo, ¿sí?
Ay, Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero antes de eso, David. Pablo está hablando antes de ese versículo 20, dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y aquí en Basilón es que Pedro estaba hablando como alguien que había creído, que había entendido, Sí. como un testigo ocular, porque de ahí Pedro fue testigo de la ascensión del Señor. Por eso dice, somos testigos. Qué mayor certeza de la divinidad de Cristo si no verlo ascendiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar en los mismos términos por fe, Y ¿verdad? En ese sentido. exacto, estos dos textos están muy ligados. Me gustó mucho la, la aclaración. Sí tengo que decir algo súper rápido antes de terminar que aquí de pronto hay una frase que se ha súper mal interpretado. Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Hay mucha gente que lee esto literalmente y dicen, o hacen esta pregunta, son toque, ¿cómo Jesús no tenía el Espíritu Santo? Un momentito, ¿cómo podemos conciliar la Trinidad entonces aquí? Eh, pero lo importante es ver el contexto. Entonces en el versículo 32 dice que Dios lo resucitó, ¿ok? Viene el 33 y viene un verbo muy importante, exaltado por el poder de Dios. Entonces, estas dos palabritas tienen el mismo sentido, con diferentes matices. Resucitado y exaltado. Exaltado es como cuando un rey va a la guerra y vuelve, entonces se le da este reconocimiento. Entonces estamos usando un lenguaje militar acá, a partir del 33. Y cuando dice, habiendo recibido el Espíritu Santo, esta frase acá es que literalmente cuando venían los reyes con la victoria se les ungía como los grandes ganadores. Entonces está usando aquí esta metáfora de que el Señor vino a la tierra, viene al cielo lleno de gloria, ¿verdad? Exaltado por el Padre, también ungido por el Espíritu Santo prometido a lo sumo, ¿verdad? Como este Rey glorioso que resucita, vence la muerte y a todos los enemigos. Pero viene el detalle es que ha recibido y ha derramado. Entonces nos hace copartícipes de esta victoria, sin haber agregado ningún mérito nuestro. Entonces, hace dos secciones acabamos de hablar que somos gente malvada. Y ahora acá vemos la otra cara del Evangelio. ¿Sí? Por pura gracia. Por pura gracia, ahora también somos parte de esta comunión, porque vemos los tres personajes de la Trinidad aquí. Jesús, Dios y el Espíritu Santo siendo uno solo en este acto precioso de coronación. Y también nos invitan. Definitivamente eso son buenas noticias, ¿verdad? Amén, amén, Ok. amén. Y ahora no viene nada menos y nada más que el cierre a cargo de Jamie. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué te llama la atención? Que muy sutilmente vuelve como a poner el dedo en la llaga diciendo ustedes lo crucificaron, Ajá. pero hace la salvedad de que aún así Dios lo ha hecho Señor. Sí. Jay, y cuando usted la regañaban, su mamá no le decía, sépalo bien. Sí, Próxima vez. La próxima vez. pues ya le dije. Ajá. Ya era algo categórico, ¿verdad? Ajá. Ya no hay nada más que agregar. Ujú. ¿Tú crees que el apóstol está usando aquí, sépalo bien, para darle cierre a este discurso?
Sí, como para hacerla, digamos, como para dejarlo bien claro. O sea, a pesar de todo esto que ustedes hicieron, ya los profetas lo habían mencionado y sepan bien que ya se cumplió, como Ujú. para que no les quede duda. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. A mí me gusta cómo está esta cita en la Nueva Biblia de las Américas, porque dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero la palabra ahí, con certeza, es que Ujú. no hay la menor duda en la mente de Pedro. Ujú. Qué lindo. Mi hermano David también lo escuchamos, díganos. Ya pude habilitar el micrófono. Que esas positivas tiene, curioso que tiene, que lo hacen a uno entender que es esta característica de la Biblia, de la palabra de Dios, que nunca pasa de moda, digamos, que siempre es para siempre, porque digamos, si eso lo leemos, lo se hubiera leído 1000 años atrás, o 500 años atrás, o digamos que 1000 años adelante, Ujú. si uno lo lee entendiendo esas, como esas frasecitas que dice ahí, o ustedes, o se dirige uno entiende que le está hablando directamente a uno, digamos, no es al pueblo como diciendo, ustedes que viven en esta época, sino que lo está haciendo algo que se mantiene con el tiempo y sin importar si yo lo leo ahora o si lo leen mis bisnietos o mis tataranietos, lo pueden interpretar también de esa forma que se les está hablando directamente a ellos, que pasó todo eso, que ellos fueron, que son malvados, que por culpa de ellos crucificaron a Jesús, sin embargo y vienen todas las cosas buenas para que ellos también lo reciban como suyo. Entonces me parece muy bonito esa parte, digamos que es como que uno lo puede entender o interpretarlos como muy directo para cada quien sin importar en qué época se vea o se lea. Exacto, exacto, el eterno presente. Eso sí. Inclusive el por tanto que está ahí de nuevo. Ah, muy categórico, ¿verdad? Muy, muy categórico. Sépalo bien. Mi hermana Jamie, si tú hubieras sido uno de los presentes y escuchas que el crucificado ahora reina, ¿cómo habrías procesado esta idea a lo que tú esperabas de cómo tenía que ser el Mesías? Y creo que sí me hubiera como decía la otra hermana antes, sí me hubiera dejado como bateada, como decimos aquí, porque no es algo, digamos, como la resurrección, no es algo de lo que uno esté familiarizado ni haya visto nunca. Entonces yo sí creo que lo hubiera puesto ahí como en duda, como decir, ¿será cierto? Ajá, Para no ver, no creer. ajá. Entonces sí, pero también creo que lo que me es el hecho de que ya Pedro señaló sí mencionó profecías, entonces ya uno como que va atando cabos y uno diría de sentido. O sea, las cosas sucedieron tal y como lo mencionaron los profetas. Entonces creo que también en el fondo me hubiera dado como de un poco de esperanza. Sí, sí. Decir, bueno, ya, entonces sí, ya ahora todo va. Me encanta en tu sinceridad y profundidad que manejas estos dos conceptos. Eh, Suanto, que es que no estoy tan familiarizado a estas cosas como la Ujú, resurrección, pero en el ujú, fondo también, ojalá que todo esto sea cierto, ¿verdad? Esta ujú. esperanza. Ajá. Bueno, les cuento que la próxima, dentro de 15 días, vamos a ver cómo reaccionaron las personas, qué emociones tuvieron, qué sensaciones tuvieron. Pero por el momento, vamos a terminar acá. Y quiero hablar como una gran conclusión. Yo creo que el discurso de Pedro nos enseña que Dios no solo habla, también actúa en medio del desorden. Y cuando la gente no entendía lo que pasaba, el Espíritu Santo dio palabras muy claras. Y cuando el pueblo se sintió culpable, Dios mostró que la cruz era parte de su plan. Y cuando todo parecía terminado, Dios mostró
que la resurrección abrió una nueva historia. Así que para terminar, quiero que recuerden esto. Dios transforma la confusión en claridad, el miedo en testimonio y la muerte en vida. Así que, ¿qué reto tenemos para la próxima semana? Bueno, para dentro de 15 días. En 15 días, durante esta semana o estas semanas, quiero que medites en un momento en tu vida donde claramente viste la acción de Dios, en algo que parecía confuso y sin sentido. Puede ser una conversación, una decisión, una emoción o una dificultad. Piensa en, mira, aquí Dios actuó, era confuso y ahora tiene sentido dentro del plan de Dios. Nada muy difícil, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias porque de verdad disfruto mucho cada 15 días poder compartir y aprender de ustedes. Entonces, nos vemos, si Dios lo permite, en 15 días. Amén. De Dios. Muy bien, muchas Dios les gracias, bendiga. Si el Mike. Señor no ha venido antes, sí. Eso. Hasta Muchas luego. gracias, Minor. Gracias a ustedes. Buenas Gracias. noches. Saludos a Gracias. todos. Bueno. Buenas noches. Fuerte Adiós, abrazo. Jamie. Dios Saludos. los dos a la